Saludos chicos, bienvenido a un nuevo video del canal del Profe Lewis. En el video de hoy vamos a hablar de un pensador, de un antiguo pensador que es conocido como uno de los mejores pensadores del mundo. Vamos a ver algunas pistas. Este pensador observó caer una manzana, de ahí dedujo que la misma fuerza que hizo caer la manzana era la misma que mantenía el planeta y la luna en su órbita. Dicho pensador estudió la ley de la gravedad, la ley de gravitación universal y tres leyes fundamentales del movimiento, que son las tres leyes que veremos en este video. Sin más nada que mencionar, ese pensador es asimismo Isaac Newton. En este video vamos a estudiar, vamos a analizar las tres leyes del movimiento desarrolladas por Isaac Newton. Tenemos la primera ley de Newton. Ley de la inercia. Esta ley explica que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o velocidad constante o movimiento constante, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por una fuerza aplicada sobre él. Es decir, que un cuerpo permanece en reposo, o sea, sin ningún tipo de movimiento, a no ser que una fuerza lo obligue a cambiar su estado, es decir, lo obligue a que se mueva, a que se desplace, ¿de acuerdo? O también puede estar en un movimiento constante sin ningún tipo de aceleración hasta que una fuerza externa lo obligue ya sea a reducir velocidad o que exista un tipo de aceleración, un cambio de velocidad, por así decirlo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una caja. Esta caja se encuentra en estado de reposo, como ustedes pueden ver. No tiene ningún tipo de movimiento, por lo tanto se encuentra en inercia. ¿Qué pasaría si imprimimos una fuerza? Como podemos observar aquí, la caja inicia a moverse, por lo tanto su estado de inercia se ve interrumpido por esta fuerza que se le está aplicando. Lo mismo ocurriría con un coche. Un coche va en la carretera, va en la pista a una velocidad constante donde su velocidad no cambia, o sea, no hay una aceleración. Dicho coche va a seguir en ese estado hasta que aparezca una fuerza que lo obligue a cambiar de estado. Es decir, aquí observamos que el carro acaba de chocar, ¿no?, con un póster de esos que tienen agua, y el carro acaba de frenar de una manera brusca. Por lo tanto, su movimiento constante se vio interrumpido por esa fuerza con la cual acaba de chocar. Fíjense que el chofer del carro también ha cambiado su estado, ya que dentro del carro va de una manera estable, está en reposo, y al choque tanto de la fuerza del póster con la fuerza del auto hace que el conductor también cambie de estado y salga disparado hacia adelante. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos trabajando o estamos analizando la primera ley de Newton es que siempre que un cuerpo se encuentra en reposo o en velocidad constante, la suma de todas sus fuerzas debe ser igual a cero. O sea, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a cero para que éste se mantenga o en reposo o en una velocidad constante. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Nos fijamos que de ambos lados de la cuerda se está haciendo la misma fuerza, pero en diferentes sentidos. Es decir, este lado está estirando la cuerda a la derecha y este lado está estirando la cuerda a la izquierda, pero están aplicando la misma fuerza, por lo tanto se anulan. Tenemos aquí una cantidad o una magnitud de fuerza de un tamaño y tenemos contrarrestando la misma fuerza pero en sentido contrario. Esto provoca que el cuerpo no se mueva para ningún lado y se mantenga en estado de reposo. Por eso es que decimos que la suma de todas las fuerzas que se le aplican al cuerpo debe de ser igual a cero. Miren este ejemplo de este auto que está en velocidad cero. Aquí podemos ver que está en velocidad cero. Por la parte de atrás, empujando a la derecha, se le aplica una fuerza de 40 newton. Por la parte delantera, pero empujando hacia la izquierda en un sentido contrario, es de negativo 40 newton. ¿Por qué razón esta fuerza
es negativo 40 newton. Simple y sencillo. Esto se debe a que ambas fuerzas están en sentido contrario. Por lo tanto, debe de haber una fuerza positiva y debe de haber una fuerza negativa. Al sumar 40 con negativo 40, el resultado es igual a 0. Vamos a ver la segunda ley de Newton inmediatamente, que se llama ley fundamental de la dinámica. Esta ley dice: el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica y ocurre en la misma dirección que dicha fuerza fue aplicada. Es decir, el cambio de movimiento de un cuerpo, o sea, aquí estamos hablando de un cuerpo que cambia su velocidad, que cambia su estado. Dice que el cambio de movimiento de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se aplica sobre él. O sea, cuando hablamos de que es directamente proporcional, nos estamos refiriendo a que mientras mayor sea la fuerza, mayor va a ser la aceleración del cuerpo. Es decir, mientras más fuerza usted aplica, mayor va a ser el movimiento del cuerpo, mayor va a ser su velocidad, mayor va a ser su aceleración. Y en la segunda parte dice que ocurre en la misma dirección que dicha fuerza se aplica. Es decir, yo tengo un objeto y le aplico una fuerza hacia la derecha, ese objeto se va a mover hacia la derecha. A la misma dirección que yo aplique la fuerza, en esa misma dirección se va a mover el objeto. Matemáticamente, esta relación se expresa mediante la siguiente ecuación, la podemos ver aquí debajo, que dice que la fuerza va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración. Un cuerpo de una masa X, mientras más fuerza usted le aplica, mayor va a ser el movimiento de dicho cuerpo. Vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un cuerpo que tiene de masa 20 kilogramos y a ese cuerpo se le aplica una fuerza de 40 newton. En resultado tenemos una aceleración de 2 metros por segundo. Es decir, cada segundo el cuerpo va a recorrer 2 metros, siempre y cuando se le aplique una fuerza de 40 newton. Aquí adelante vemos el mismo cuerpo de 40 kilogramos, pero ahora se le está aplicando una fuerza de 70 newton. Y vemos que la velocidad es 3.5 metros por segundo, mucho mayor a la velocidad del primer cuerpo cuando solo se le aplicó una fuerza de 40 newton. Es decir, mientras mayor es la fuerza, mayor va a ser la aceleración que va a alcanzar el cuerpo. Eso es prácticamente lo que esta ley nos quiere decir. Seguimos con la segunda ley de Newton, que dice, aquí tenemos otro ejemplo, pero esto es más para explicar la segunda parte. O sea, ya explicamos la primera parte, que mientras más fuerza se le aplique, mayor va a ser el movimiento. Entonces la segunda parte dice que el movimiento ocurre en la misma dirección que se aplica la fuerza. Como podemos ver en esta imagen, tenemos dos personas aplicando una fuerza a un objeto a la derecha. Pues ese objeto va a moverse a la derecha, justamente hacia donde se le está aplicando la fuerza. Sin embargo, en este otro ejemplo tenemos lo contrario. La fuerza se está aplicando a la izquierda y el objeto se moverá a la izquierda. Es decir, tenemos que tener esas dos condiciones pendientes. Mientras mayor es la fuerza, mayor va a ser la aceleración. Y la aceleración o el movimiento va a ir en la misma dirección en que se aplique la fuerza. Eso es exactamente lo que dice la segunda ley de Newton. Pasamos directamente a la tercera ley de Newton, que recibe el nombre de principio de acción y reacción. Esta ley dice: a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero en sentido contrario. Por ejemplo, si tú empujas algo, ese algo te va a empujar a ti también.
con la misma fuerza que tú lo estás empujando. Aquí tenemos dos coches del mismo tamaño, se desplazan a una velocidad igual. Como son del mismo tamaño, tienen la misma masa. Entonces, ¿qué ocurre si esos cuerpos chocan? Si los dos autos chocan, vamos a ver. Si nos fijamos, la fuerza que trae el auto gris hace una reacción hacia el auto azul, y la que trae el auto azul también reacciona al auto gris. Al ser del mismo tamaño e ir a velocidades iguales, el movimiento es el mismo. O sea, tenemos la reacción es el mismo o básicamente igual. No sería igual si el auto gris choca con un camión. Por ejemplo, el camión al ser más grande tiene una mayor masa. Por lo tanto, quien va a desplazarse mucho más es el auto gris, que es el más pequeño. Vamos a ver cómo ocurre esto. Miren, en el momento del choque, quien sale disparado es el auto gris, mientras que el camión solo tiene un leve retroceso, porque la reacción del auto gris es mucho menor a la reacción del camión. Es decir, principio de acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción, pero en sentido contrario. Esta reacción es igual o mayor. En el caso del camión, la reacción del camión fue mucho mayor a la del carro gris, porque el camión tiene una mayor masa y por ende genera una mayor velocidad. Y apoyándonos en la segunda ley, como el camión tiene una mayor masa, para moverse necesita una fuerza mayor. Por eso es que el camión dispara hacia atrás el carro gris, que es más pequeño. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya gustado. No te olvides comentar y compartir. También suscríbete para que formes parte de esta gran ecuación matemática. Hasta un nuevo video.